Qué bueno saludarles, qué gusto saludarles aquí en la cabina de Fabtech 2026, en este espacio dedicado a la tecnología, a la innovación, a las mejores prácticas de manufactura en la metalmecánica y sobre todo el entendimiento de lo que está pasando en el sector industrial en estos momentos. Y quiero agradecer especialmente la presencia en este espacio de Alberto Bustamante. Él es presidente de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz, la ANAPSA. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias, David, por la invitación. Pues bueno, la industria automotriz, lo decían por ahí hace rato, la joya de la corona de la manufactura, pero también ahora la manzana de la discordia, ¿no? Es un momento difícil, pero que hay que enfrentar. Viene una serie de modificaciones en el Tratado de Libre Comercio que seguramente van a beneficiar en muchos sentidos a la industria automotriz, aunque tal vez por ahí haya afectaciones. Hay que entender por dónde vienen los retos y sobre todo ver cómo se logran los apoyos necesarios para que el sector saque provecho. Y pensando en la industria metalmecánica, pues una gran parte de la proveeduría de autopartes es metalmecánica, ¿no? Alberto, ¿cómo estás viendo el escenario en general en este entorno tan turbio, ya tan turbulento? Mira, efectivamente, como bien lo comentaste, es un escenario donde ahorita las aguas están muy movidas, que una vez que se asienten, yo creo que va a ser muy benéfico para México, para el sector automotor, ¿no? Lo comentábamos, la joya de la corona, y esto es porque principalmente es el segundo pilar más importante para la economía de nuestro país. Y en ese sentido, pues hay varios escenarios, varios frentes, varios retos que enfrentan el propio sector y toda la cadena de proveedores. Número uno, pues ya lo vemos que tenemos a la vuelta de la esquina la renovación del TEMEC, que inicia el 1 de julio de este año, en el cual vienen grandes retos. Número uno, viene el incremento del valor de contenido regional de los vehículos, que va a subir un 10%. Actualmente tienen que cumplir un 75% de valor de contenido regional los vehículos para que no paguen aranceles. Ese 75 se espera que suba a 85. Hablando de los ligeros, en el caso de los pesados de 70 a 80, y en el caso de autopartes, como bien sabes, son tres listados: las core parts, que suben de 75 a 85, las denominadas principales, que suben de 70 a 80, y las complementarias de 65 a 75%. Entonces, ese incremento de valor de contenido regional significa que las empresas tienen que sustituir las importaciones de terceros países para comprarlo en Estados Unidos, México y Canadá, y de los tres países, pues México es el más competitivo. Por ese motivo del incremento del valor de contenido regional, se va a ver fortalecida todo el sector automotriz de México. Eso es algo bien importante para nuestro país, donde veremos ya cuando las aguas se tranquilicen, tendrá México esta gran oportunidad de incremento en cuanto a la manufactura del sector automotriz de México. Ese es uno de los primeros desafíos. Otro es el que, pues esta guerra comercial que hemos visto entre Estados Unidos y China, que esto pues se debe a que Estados Unidos tiene un déficit comercial con China equivalente a $500 mil millones, que es el principal país con el que tiene un déficit comercial, y el segundo país es México. México tiene un déficit, Estados Unidos tiene un déficit con México que llega alrededor de los $185 mil millones. Entonces, de ese $185 mil millones, el 80% se debe al sector automotriz. 80%. Entonces vemos que Trump se ha ido siempre a atacar al sector automotor porque es el 80% del déficit comercial que tiene su país. Entonces, esa es la razón del por qué siempre Trump se va contra el sector automotor de nuestro país. Entonces, dentro de este marco, dentro de esta guerra que se suma, pues ahora también México, ¿no? Ya lo vimos con la imposición de los aranceles a vehículos chinos, que les puso el 50%, se vendrá también un incremento, que eso es parte de la renegociación que Estados Unidos le solicitará a México, incrementar esos aranceles a China, y lo veremos pues ya no solamente con el listado que se publicó de más de 1.400 fracciones, ahora llegarán a 2.000 fracciones arancelarias en las 100 semanas. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar, y bueno, tú estás justo en ese tema, desarrollar al sector manufacturero mexicano para que pueda crecer
hacia la dirección correcta para aprovechar estas oportunidades? Mira, lo que tenemos que hacer es darle un mayor desarrollo al tercer eslabón. El tercer eslabón, estamos hablando específicamente de los Tier 2. La cadena o quien está liderando esta pirámide son las armadoras. Las armadoras están consolidadas a nivel internacional, seguidas por las empresas de autopartes, las empresas Tier 1. Ese es el segundo eslabón que mencionábamos, que el 95% de los Tier 1 son empresas de capital de origen extranjero y el 5% restante son empresas de capital mexicano, que a final de cuentas son empresas grandes, transnacionales, que tienen ubicaciones en otros países. Entonces, está muy fortalecido, número uno, las armadoras, número dos, las empresas Tier 1, donde tenemos que fortalecer y dar más apoyo es a las empresas Tier 2 y Tier 3. Ese es donde tiene que generar un mayor apoyo de vinculación hacia la cadena de proveedores para fortalecer todo el sector automotriz como la pirámide que es en todos los demás países. Se pone mucha atención en la inversión extranjera directa y bueno, vaya que hay que ponerla, pero en 2025 de hecho se rompió el récord histórico, se habla de $40,000 millones de inversión extranjera directa, aunque mucha reinversión, ¿no? Gran parte de esto sí se fue a la manufactura, tal vez áreas de logística, pero sobre todo infraestructura industrial también. Pero es ahí donde deberíamos poner toda la atención, o sea, que venga inversión extranjera. Realmente la inversión local está detenida y necesitamos esa inversión local. ¿Tú cómo ves este escenario y qué es lo que realmente nos debería preocupar de la inversión? Sobre todo pensando en estas empresas pequeñas, medianas, que son esta parte crucial para la estructuración de las cadenas. Mira, dos tipos de temas existen dentro de las inversiones. Número uno, y la más importante, antes que la inversión extranjera directa, tenemos que preocuparnos por las inversiones que ya se realizaron en nuestro país. Cuidar esas inversiones, porque al final de cuentas, si estas inversiones realizadas en nuestro país no tienen una certeza jurídica, vamos a ver cómo el escape de las inversiones se va a empezar a dar a otros países. Y que ya lo hemos visto, hay empresas que ya se han movido por este tema de falta de certeza jurídica, que se han movido. Son muy pocas plantas, pero ya se han salido del país. Entonces, número uno, tenemos que darle certeza jurídica a las inversiones que ya se han realizado en nuestro país, alentarlas y darles incentivos para que puedan seguir invirtiendo en nuevas líneas de producción. Al final de cuentas, ellas ya tienen el negocio, solo necesitan ese empuje y esa certeza jurídica. Y número dos, sí, fortalecer las inversiones extranjeras directas en nuestro país, y esto se va a ir dando de forma natural conforme vayamos pasando las negociaciones del TEMEC. La protección que debe haber para el propio manufacturero en temas arancelarios, en temas regulatorios, no debe encajonarse, o que podría entenderse como proteccionismo en una época donde parece que todo el mundo ahora está cuidándose de los demás, ¿no? Es decir, Estados Unidos con toda esta serie de medidas, de aranceles, de incluso discursos políticos muy agresivos, ¿no? México debería hacer su parte, es decir, tenemos que entrar también en una etapa de proteccionismo para permitir que el manufacturero mexicano crezca. Mira, no... Número uno, México forma parte de la Organización Mundial de Comercio, y dentro de todos los países integrantes, una de las reglas es no ser un país proteccionista. De ahí el por qué vienen todo el tema de dumping o los estudios, investigaciones a países principalmente asiáticos, que son los que infringen el tema de dumping. Pero de ahí en fuera, México no tiene que caer en el proteccionismo, pero sí tiene que cuidar a todos aquellos sectores que son llamados o denominados primordiales, que son el sector automotriz número uno, sectores como el acero, sectores como el aluminio, sectores como los textiles, que son los más importantes, plásticos también, pero basados en estudios, no solamente dar un plumazo y proteger a un sector sin hacer un estudio previo. Por ejemplo, existen muchas partes y componentes del acero que son aleaciones que se utilizan en el sector automotriz que no se encuentran en México. Se tienen que importar de terceros países con los cuales pues México no tiene un tratado de libre comercio, y al tener aranceles pues incrementa y le resta
competitividad a nuestro país. Entonces, sí se tiene que cuidar a los sectores estratégicos basados en estudios para no generalizarlo y solamente en casos puntuales sí poner medidas arancelarias y no arancelarias. Ok, debe ser una visión completamente estratégica. Pero en México, históricamente, nunca hemos tenido una política industrial, ¿no? Entonces, de hecho, decían por ahí que era Silva Herzog o era la mejor política industrial es la no política industrial, ¿no? Es no tenerla. Y es un grave error que nos tiene donde nos tiene, tal vez, en términos de manufactura. ¿Necesitamos el Plan México es suficiente? ¿Necesitamos una política industrial más clara, más enfocada? ¿Tú cómo ves este diseño estratégico a nivel macro? Sí se necesita el Plan México, pero tiene que estar acompañado del sector privado. Eso, sin lugar a dudas, no es el gran ausente, ¿no? Es el gran ausente y que no se puede hacer, ningún gobierno puede realizar un plan en beneficio del sector privado, sector manufacturero, si no lo acompaña los principales actores, que es el sector manufacturero o el sector privado. Y en ese sentido, lo que se tiene que hacer en el caso de nuestro país, una mayor participación del sector privado. No solamente siguiendo los lineamientos que ya fueron creados por una parte del que fue el gobierno, sino la creación de un Plan México donde aporte el sector privado ideas y lineamientos para llevar a cabo realmente un plan de inversión y de manufactura estratégico y que funcione para nuestro país. Por eso el Plan México ha estado un poco detenido, porque se necesita que sea construido también por el sector privado. Sin duda, nos hace falta una política industrial concreta y enfocada. Alberto, muchísimas gracias, un verdadero gusto tenerte y espero que nos sigas acompañando en ediciones futuras. Con todo gusto, David, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Alberto Bustamante, presidente de ANAFSA. Seguimos con más información aquí en la cabina de FABTEC México 2026.